Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 20, Juan, el de Argentina, de Audiolecturas. Introducción. Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy os invito a sumergiros en las calles de Buenos Aires con Juan, el de Argentina, un relato que va mucho más allá de ser una mera crónica sobre la vibrante capital argentina. Este libro nos introduce en la vida de Juan, un porteño cuya existencia encapsula la combinación de astucia, resignación y el espíritu indomable tan característicos de los habitantes de esta metrópoli. Desde los barrios más humildes hasta los rincones más distinguidos, Juan nos guía por un recorrido que desafía nuestras percepciones y nos sumerge profundamente en la realidad cotidiana de Argentina. Este no es un libro común sobre Argentina, es una exploración cruda y descarnada de la vida a través de los ojos de alguien que la ha vivido intensamente. Desde la infancia en los barrios populares, marcada por juegos callejeros y las primeras ilusiones, hasta los desafíos de la adultez, enfrentando crisis económicas y desengaños amorosos, Juan comparte su vida sin filtros, ofreciendo una narrativa directa y sin adornos. A través de su visión descubrimos una Buenos Aires alejada de las postales turísticas, una ciudad de calles empedradas y edificios que susurran historias de gloria y decadencia. En Juan, el de Argentina, viajamos también más allá de la capital, explorando la diversidad geográfica y cultural del país. Desde las cataratas del Iguazú en el norte hasta los fríos glaciares de la Patagonia, cada paisaje nos cuenta una parte de la historia de este país y de su gente. A través de los ojos de Juan, estos lugares se convierten en escenarios de reflexión sobre la identidad nacional y la vida más allá de las grandes urbes. Este libro nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, la lucha socioeconómica, la identidad nacional y la confrontación con la mortalidad, todo visto a través de las experiencias personales y profundamente humanas de Juan. Cada capítulo desgrana aspectos de la vida argentina con una honestidad brutal, desde los amores juveniles hasta las luchas por mantener la dignidad en un entorno a menudo hostil. El estilo narrativo de la obra, enmarcado en el realismo sucio, destaca por su crudeza y su enfoque en los aspectos más ásperos de la realidad, lo cual le confiere una potente autenticidad. Juan no embellece su historia, nos las presenta tal cual es, con sus momentos de belleza inadvertida y sus instantes de desolación. Esta narración en primera persona, salpicada de modismos y expresiones locales, nos sumerge completamente en su mundo, haciéndonos sentir como si estuviéramos caminando junto a él por las calles de Buenos Aires. Espero que este libro no solo os entretenga, sino que también os inspire a contemplar la realidad desde una nueva perspectiva, reconociendo la profundidad y la riqueza de las experiencias humanas más allá de nuestras propias fronteras. Os animo a acompañar a Juan en su viaje introspectivo y externo, no solo para entender mejor a Argentina, sino para comprender un fragmento de la humanidad misma. Preparaos para una experiencia que desafía estereotipos, expande horizontes y enriquece nuestra percepción del mundo. El comienzo en Buenos Aires. Nací en la miseria, entre el olor a mierda y a sueños podridos. Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme, me recibió con una cachetada de realidad que me dejó el hocico sangriento desde el primer día. Mi viejo, un borracho de mierda que se la pasaba escabeando en el bar de la esquina, y mi vieja, una mina que se rompía el lomo laburando de mucama en casas de gente con guita. Así arrancó mi vida, en un conventillo de barracas donde las cucarachas eran más bienvenidas que los pibes como yo. El barrio era una jungla de cemento, llena de gatos locos y perros sarnosos que se peleaban por los restos de comida en los tachos de basura. Las calles estaban siempre llenas de barro, no importaba si llovía o no. Era como si la mugre fuera parte del ADN del lugar.
Los pibes jugábamos a la pelota en un potrero lleno de vidrios rotos y jeringas usadas. Más de una vez me corté los pies, pero eso era mejor que quedarse encerrado en casa escuchando los gritos de mi viejo y los llantos de mi vieja. La pobreza era como una sombra que nos seguía a todos lados. Se metía en nuestras casas, en nuestras ropas, hasta en nuestros pensamientos. Veía a los pibes del barrio con los ojos hundidos, como si ya hubieran vivido 1000 vidas de mierda antes de cumplir los 10 años. Y yo no era la excepción. Me miraba al espejo y veía a un pibe flaco con el pelo grasiento y la mirada perdida. A veces me preguntaba si alguna vez saldría de este pozo, si algún día podría caminar por la calle sin sentir que el mundo me pisaba la cabeza. Mi familia era un circo de 3 pistas. Mi viejo, cuando no estaba borracho, se la pasaba gritando que algún día nos sacaría de la miseria, pero sus promesas eran tan vacías como las botellas que dejaba tiradas por toda la casa. Mi vieja, en cambio, era puro silencio. Laburaba como una mula y volvía a casa con las manos rojas de tanto fregar pisos ajenos. A veces la pillaba llorando en la cocina, pero cuando me veía se secaba las lágrimas y me sonreía como si nada pasara. Esa sonrisa me partía el alma más que cualquier cachetada. Los amigos eran lo único que hacía que la vida fuera un poco menos mierda. El Tano, un pibe hijo de Thanos que vivía en el conventillo de al lado, era mi mejor amigo. Nos las pasábamos haciendo cagadas juntos, robando frutas en la verdulería o tirándole piedras a los autos que pasaban por la avenida. La Flaca, una piba del barrio que tenía los ojos más tristes que he visto en mi vida, también se nos unía a veces. Entre los 3 armábamos una banda que se creía dueña de las calles, aunque en realidad éramos unos pibes cagados de hambre y de miedo. La infancia en esas calles era como jugar a la ruleta rusa todos los días. Nunca sabías si ibas a volver a casa con todos los dientes o si te iba a agarrar la cana por estar haciendo pelotudeces en la calle. Pero era lo único que teníamos. Jugábamos a ser otros, a ser los protagonistas de nuestras propias películas de mierda. El Tano siempre decía que algún día seríamos famosos, que saldríamos en la tele. Yo me cagaba de risa, pero en el fondo, muy en el fondo, quería creerle. Los sueños, esos hijos de puta, se colaban en las noches cuando el hambre no me dejaba dormir. Soñaba con ser alguien, con tener un laburo decente, con poder comprarle una casa a mi vieja para que dejara de romperse el lomo. Pero a la mañana siguiente, cuando me despertaba con el olor a humedad y a comida rancia, esos sueños se evaporaban como el vapor de las ollas viejas de mi vieja. El estilo de vida porteño se me metió en la sangre desde pibe. El ruido de los colectivos, el olor a choripán en la esquina, los gritos de los vecinos peleándose por cualquier pelotudez. Todo eso era mi mundo, mi Buenos Aires querido y odiado al mismo tiempo. Los domingos, cuando había algo de guita, mi vieja preparaba un asado. Era flaco, más hueso que carne, pero era nuestro festín. El olor a carne asada llenaba el conventillo y por un rato, solo por un rato, nos sentíamos como gente normal. Las comidas típicas eran nuestro escape, los ravioles que hacía la nona del Tano, el locro que preparaba don Pedro para el 25 de mayo, las empanadas que vendía la señora Marta en la esquina. Esas comidas eran como pequeños momentos de felicidad en medio de tanta mierda. Me acuerdo de cómo me chupaba los dedos después de comer una milanesa napolitana, sintiendo que por un momento todo estaba bien en el mundo. Pero la realidad siempre volvía, como una piña en el estómago. Las peleas de mis viejos, los gritos de los vecinos, el llanto de los pibes con hambre. Todo eso era el telón de fondo de mi vida. Me acostumbré a dormir con el ruido de las sirenas de policía y a despertarme con el olor a basura quemada. Esa era mi Buenos Aires, cruda y real, sin filtros ni caretas. A medida que fui creciendo, empecé a darme cuenta de que el mundo era mucho más grande que mi barrio de mierda. Veía en la tele imágenes de otros lugares, de gente que vivía vidas que para mí eran como de ciencia ficción. Me preguntaba si algún día podría salir de acá, si podría conocer algo más que estas calles sucias y estas paredes llenas de humedad. Los anhelos de un futuro mejor eran como una droga. Me aferraba a ellos en las noches en que el hambre me mordía las tripas y el frío se colaba por las endijas de las ventanas rotas. Soñaba con ser alguien, con que mi nombre significara algo más que otro pibe del montón,
Quería que mi vieja pudiera caminar por la calle con la frente en alto, orgullosa de su hijo. Quería que mi viejo dejara la botella y me mirara con respeto. Eran sueños boludos, lo sé, pero eran lo único que tenía. El tiempo pasaba y yo seguía ahí, atrapado en ese laberinto de calles sucias y esperanzas rotas, pero algo en mí se negaba a rendirse. Tal vez era la sangre etana de mi vieja o la cabezonería de mi viejo, pero no quería terminar como ellos. No quería ser otro fantasma más en estas calles, otro nombre más en la lista de los que no llegaron a nada. Así que seguí adelante, día tras día, noche tras noche. Me tragué el orgullo y el miedo y empecé a buscar una salida. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a encontrarla. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que esta no podía ser toda mi historia. Tenía que haber algo más, algo mejor esperándome ahí afuera. Y así, entre el olor a choripán y a sueños aplazados, entre las risas de mis amigos y los gritos de mis viejos, entre la mugre de las calles y la esperanza que se negaba a morir, empezó mi historia. La historia de Juan, el pibe de Barracas que se atrevió a soñar con algo más que sobrevivir. La historia de un porteño más, perdido en el laberinto de Buenos Aires, buscando una salida, una razón, un porqué. Pero esa búsqueda no iba a ser fácil. El camino estaba lleno de trampas, de decepciones, de golpes bajos, y mientras me preparaba para dar el siguiente paso, para enfrentar lo que fuera que me esperaba, no podía imaginar las vueltas que daría mi vida. Los amores que me partirían el alma, las decepciones que me dejarían tirado en el piso, las luchas que tendría que pelear para mantenerme a flote en esta ciudad que devora a los débiles y escupe a los que no se adaptan. Pero eso es otra historia, una historia que empezaría a escribirse en las calles de esta Buenos Aires que me vio nacer, crecer y casi morir. Una historia de amores y desengaños, de sueños rotos y esperanzas renacidas. Una historia que apenas estaba comenzando y que me llevaría por caminos que nunca imaginé que existían. Amores y desengaños. El primer amor es como un cuchillazo en el pecho, te deja sin aliento y sangrando. Así me sentí cuando vi a Luciana por primera vez en el colectivo 60. Tenía el pelo negro como la noche y unos ojos que parecían pozos sin fondo. Me quedé duro como una estatua, sin poder articular palabra. Ella me miró, sonrió y siguió de largo. Fue ahí cuando supe que estaba jodido. Pasé semanas enteras esperando ese maldito bondi, rezando para volver a verla. Cuando finalmente sucedió, junté coraje y le hablé. «Che, ¿te puedo hacer una pregunta?», le dije con la voz temblorosa. Ella asintió. «¿Crees en el amor a primera vista o tengo que pasar de nuevo?». Se rió y me dijo que era un boludo, pero un boludo con suerte, porque aceptó tomar un café conmigo. Ese café se convirtió en cenas, paseos por la costanera y noches interminables hablando de la vida. Luciana era un torbellino, me arrastraba a lugares que jamás hubiera imaginado. Una noche me llevó a un bar clandestino en La Boca. El lugar apestaba a cigarrillo y desesperación, viejos jugando al truco, putas buscando clientes y tipos de mirada turbia en cada rincón. «Es para que conozcas la vida real», me dijo. No sabía si estaba fascinado o aterrado. Pero como todo lo bueno, no duró. Una tarde la encontré besando a otro pibe en la plaza. Sentí que me arrancaban las tripas. Le grité, lloré, hice el ridículo. Ella solo me miró con lástima y se fue. Me emborraché hasta perder el conocimiento esa noche, maldiciendo al amor y a la vida. Mi viejo me encontró tirado en la vereda el otro día. En vez de putearme, me levantó en silencio y me llevó a casa. Mientras me preparaba un mate, me dijo: «Pibe, el amor es como el fútbol. A veces ganás, a veces perdés, pero siempre tenés que seguir jugando». Esas palabras me calaron hondo, aunque en ese momento solo quería que me tragara la tierra. Las relaciones en casa nunca fueron fáciles. Mi vieja se la pasaba trabajando en casas ajenas, limpiando mierda de gente con guita. Llegaba a la noche cansada y amargada. Mi viejo, cuando no estaba en la fábrica, se refugiaba en el almacén de la esquina. Yo quedaba en el medio, como un boxeador recibiendo golpes de ambos lados.
Una noche las cosas se pusieron feas. El viejo llegó mamado y empezó a gritar. La vieja le contestó y en un segundo estaban a las trompadas. Me metí en el medio para separarlos y me ligué un botellazo en la cabeza. Desperté en el hospital con puntos y la cabeza dando vueltas. Fue ahí cuando decidí que tenía que irme de esa casa de mierda. Empecé a salir más, a perderme en la noche porteña. Conocí gente rara, lugares turbios. Una noche terminé en una fiesta clandestina en un galpón abandonado de Constitución. El lugar vibraba con música electrónica, los cuerpos se movían como en trance. Me ofrecieron pastillas de colores, promesas de paraísos artificiales. Dudé un segundo, pero la voz de mi viejo resonó en mi cabeza. «Cuídate, pibe». Rechacé la oferta y me fui. En esas noches conocí a Ramiro. Era un pibe de San Telmo, hijo de artistas bohemios. Me mostró un mundo que no conocía, galerías de arte, underground, bares donde se leía poesía, techos desde donde se veía toda la ciudad. Una noche, mientras fumábamos un porro en la azotea de su casa, me besó. Fue como si un rayo me partiera al medio. Nunca había besado a un pibe antes, nunca lo había considerado siquiera, pero se sintió bien, se sintió real. Ramiro y yo nos volvimos inseparables. Exploramos cada rincón de la ciudad, desde San Telmo hasta Palermo, desde La Boca hasta Belgrano. Cada barrio era un mundo nuevo, con sus propios códigos y secretos. En Palermo nos colamos en fiestas de la alta sociedad, fingiendo ser hijos de embajadores. En La Boca participamos en una milonga clandestina donde viejos tangueros nos enseñaron pasos prohibidos. Pero la relación con Ramiro era como una montaña rusa. Un día estábamos en la cima del mundo, al siguiente nos gritábamos en plena calle. Él quería que fuéramos más abiertos sobre nuestra relación. Yo todavía estaba lidiando con mis propios demonios. «Sos un cagón», me dijo una noche después de una discusión particularmente fea. Tal vez tenía razón. La cosa se fue poniendo cada vez más tensa. Ramiro empezó a salir con otra gente, a explorar cosas más heavy. Una noche lo encontré en un after drogado hasta las pelotas. Intenté llevármelo, pero me empujó y me gritó que lo dejara en paz. Lo vi perderse entre la multitud y supe que lo había perdido para siempre. Esa noche caminé sin rumbo por la ciudad, sintiendo que cada luz de neón era una burla a mi dolor. Terminé en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, mirando el agua negra del río. Por un momento pensé en tirarme, en acabar con todo. Pero entonces vi el amanecer, los primeros rayos de sol pintando el cielo de naranja y rosa, y sentí que, a pesar de todo, valía la pena seguir viviendo. Después de Ramiro, me cerré al amor por un tiempo. Me enfoqué en el laburo, en tratar de juntar algo de guita para irme de lo de mis viejos. Conseguí un trabajo de mozo en un bar de Palermo. La paga era una mierda, pero al menos me mantenía ocupado. Las propinas ayudaban, sobre todo cuando venían turistas yanquis que no sabían cuánto valía realmente el peso. En el bar conocí a Sofía. Era una de las cocineras, una mina con carácter que no se dejaba joder por nadie. Al principio nos llevábamos como el orto. Ella me bardeaba por ser lento con los pedidos. Yo le devolvía puteadas por la cocina. Pero de a poco esa tensión se fue convirtiendo en otra cosa. Una noche, después de cerrar el bar, nos quedamos tomando unas birras. De repente, en medio de una discusión sobre quién era el mejor jugador de Boca, me besó. Fue un beso furioso, lleno de bronca y deseo contenido. Nos revolcamos ahí mismo, entre las mesas del bar. Fue rápido, sucio e intenso. Después nos vestimos en silencio y cada uno se fue por su lado. Al día siguiente, en el laburo, actuamos como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Nuestras peleas ahora tenían un subtexto erótico. Cada insulto era un preludio para lo que vendría después. Nos encontrábamos en los callejones detrás del bar, en los baños, en cualquier rincón oscuro que encontráramos. Sofía era diferente a cualquier mina que hubiera conocido antes. Era dura, áspera, sin filtro. Me contó que venía de una familia jodida en Florencio Varela, que se había escapado de casa a los 16 y desde entonces se las arreglaba sola. La vida es una mierda, me dijo una vez, pero hay que vivirla igual. Nuestra relación, si se le puede llamar así, era una montaña rusa de emociones. Un día estábamos bien, cogiendo como locos y riéndonos de todo.
Al siguiente nos gritábamos en plena calle, insultándonos con una creatividad que hubiera hecho sonrojar a un camionero. Era tóxico, era intenso, era adictivo. Pero como todo lo bueno o lo malo, también llegó a su fin. Una noche, después de una pelea particularmente fea, Sofía me dijo que se iba. Había conseguido un laburo en un crucero y se iba a recorrer el mundo. «Necesito salir de esta ciudad de mierda», me dijo. No pude contradecirla. La vi irse una mañana gris de invierno. No hubo lágrimas ni despedidas dramáticas, solo un «chao, boludo» y un beso rápido. La vi subir al taxi y desaparecer entre el tráfico de la avenida. Sentí un vacío en el pecho, pero también una extraña sensación de libertad. Después de Sofía, decidí tomarme un tiempo para mí. Me di cuenta de que siempre había estado buscando algo en otras personas, algo que tal vez debería buscar en mí mismo. Empecé a leer más, a escribir mis pensamientos en un cuaderno viejo. Descubrí a Cortázar y a Borges, y por primera vez sentí que alguien podía poner en palabras lo que yo sentía. Una tarde, mientras caminaba por San Telmo, me encontré con un grupo de teatro callejero. Estaban representando una obra de Discépolo, Mustafá. Me quedé mirando, fascinado por cómo esos actores podían transformarse en otras personas, vivir otras vidas. Algo hizo clic en mi cabeza. Me acerqué al director después de la función y le pregunté si podía unirme al grupo. Me miró de arriba abajo y me dijo: «Pibe, la vida es un teatro. Acá solo aprendes a actuar mejor». Me dio la dirección de sus ensayos y me dijo que fuera si me animaba. Esa noche no pude dormir. Sentía que estaba al borde de algo, aunque no sabía bien de qué. Al día siguiente fui al ensayo. Era un galpón viejo en la Boca, lleno de escenografías a medio armar y vestuarios polvorientos. Me sentí como en casa. El teatro se convirtió en mi escape, en mi terapia. En el escenario podía ser cualquiera, un rey, un mendigo, un amante despechado. Podía gritar, llorar, reír sin que nadie me juzgara. Era liberador. Pero la vida real seguía ahí, esperando detrás del telón. Los problemas en casa no habían desaparecido. Mi viejo seguía tomando, mi vieja seguía trabajando hasta el agotamiento, y yo seguía en el medio tratando de mantener el equilibrio en ese circo disfuncional que llamábamos familia. Una noche, después de un ensayo particularmente intenso, me encontré con Luciana. Sí, la misma Luciana del colectivo 60, mi primer amor. Estaba más linda que nunca, con el pelo corto y un aire de madurez que antes no tenía. Me invitó a tomar algo y acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Mientras tomábamos un café en un bar de Palermo, me contó su vida. Se había casado joven, había tenido un hijo, se había divorciado, había vivido en España por un tiempo y ahora estaba de vuelta, tratando de reconectar con sus raíces. Me miró a los ojos y me dijo: «¿Sabes? Siempre me arrepentí de cómo te traté». Por un momento sentí que el tiempo retrocedía. Volví a ser ese pibe ilusionado, enamorado hasta la médula. Pero entonces recordé todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido. Ya no era el mismo y ella tampoco. Le sonreí y le dije: «Está todo bien, Luciana. Las cosas pasan por algo». Nos despedimos con un abrazo y la vi alejarse por la calle. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Era como cerrar un capítulo de mi vida que había quedado inconcluso. Esa noche, mientras volví a casa en el subte, pensé en todos los amores y desengaños que había vivido, en Luciana, en Ramiro, en Sofía, en mi familia, en mis amigos, en todas las personas que habían dejado una marca en mi vida. Cada uno me había enseñado algo, me había hecho quien soy. Mientras el subte avanzaba en la oscuridad del túnel, me di cuenta de que el amor, en todas sus formas, era como esta ciudad. Caótico, imprevisible, a veces hermoso y a veces cruel, pero siempre, siempre valía la pena vivirlo. Salí a la calle y respiré hondo. La noche estaba fresca, el cielo lleno de estrellas. En algún lugar una pareja discutía a los gritos, en otro se escuchaba una milonga, y en medio de todo eso estaba yo, Juan, con todas mis cicatrices y mis sueños, listo para lo que viniera. Porque si algo había aprendido en este camino de amores y desengaños, era que la vida siempre tiene una sorpresa guardada, y yo estaba listo para descubrir cuál sería la próxima. Mientras caminaba hacia casa, pensé en las luchas y frustraciones que me esperaban, en los desafíos que tendría que enfrentar.
pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Estaba listo para lo que viniera, para seguir escribiendo mi historia en las calles de esta ciudad que, a pesar de todo, amaba con locura. Luchas y frustraciones. La facultad era un edificio gris y deprimente como mi futuro. Me arrastré por los pasillos llenos de grafitis y olor a meo, pensando en cómo mierda iba a pagar la cuota de este mes. El viejo había perdido el laburo otra vez y la vieja andaba con sus achaques de siempre. La guita no alcanzaba ni para morfar, menos para estudiar. Pero acá estaba yo, el boludo de Juan, intentando ser alguien en la vida. Me senté en el fondo del aula, con la cabeza a punto de estallar. El profe empezó a hablar de no sé qué teoría económica, pero yo solo podía pensar en el hambre que tenía. Hacía 2 días que no probaba bocado, salvo unos mates lavados que me convidó el Tano, mi vecino. La panza me rugía como si tuviera un león adentro. Algunos compañeros me miraron con cara de asco, otros con lástima. Me importaba un carajo lo que pensaran. Cuando terminó la clase salí rajando pa'l laburo, si se le puede llamar laburo a repartir volantes en la calle por 2 mangos. El sol me pegaba en la cara y el smog de los bondis me hacía toser como un perro. Mientras caminaba pensaba en cómo había terminado así, en qué momento la vida se había vuelto tan jodida. Recordé las palabras del viejo: estudiá, pibe, si no querés terminar como yo. Y una mierda, pensé. Acá estoy, estudiando y laburando, y estoy igual o peor que él. Las horas pasaban lentas como una tortuga reumática. La gente me esquivaba como si tuviera la peste. Algunos hasta me puteaban por molestarlos con los volantes. Yo seguía ahí parado como un pelotudo, con una sonrisa falsa pegada en la cara. «Llévate uno, pa», les decía. «Capaz te cambie la vida». Ni yo me lo creía. Al final del día, con los pies hechos mierda y la garganta seca, me fui a cobrar. El hijo de puta del encargado me descontó 1 hora porque según él llegué tarde. Quise romperle la cara, pero me contuve. Necesitaba esa mierda de plata para poder comer algo. Con los pocos pesos que me quedaron, compré un sándwich de milanesa en un bodegón de mala muerte. Mientras masticaba esa cosa que parecía cartón con grasa, pensaba en la injusticia de todo. ¿Por qué algunos nacen con el culo lleno de plata y otros tenemos que rompernos el lomo para sobrevivir? La bronca me subía por la garganta como ácido. Esa noche, tirado en mi catre destartalado, miraba el techo lleno de manchas de humedad. Los gritos de los vecinos se colaban por las paredes finas como papel. Cerré los ojos, intentando imaginar una vida mejor, pero solo veía oscuridad. Al día siguiente, la misma rutina de mierda: facultad, laburo, hambre. Me crucé con el chino en la esquina, un pibe del barrio que se la pasaba vendiendo merca. Juan, ¿no querés hacer unos mangos fáciles?», me dijo con una sonrisa torcida. Por un segundo la tentación me agarró de las pelotas, pero me acordé de mi vieja, de sus ojos llenos de esperanza cuando le dije que iba a estudiar. «No, chino, gracias», le contesté y seguí caminando. En el laburo me tocó repartir volantes cerca de la villa. El olor a basura y a meo me revolvía el estómago. Vi a unos pibes, no más grandes que yo, fumando paco en una esquina. Sus ojos vacíos me dieron escalofríos. Pensé en lo fina que era la línea que nos separaba. Un mal paso, una decisión equivocada y podría terminar como ellos. Esa tarde, en la facultad, el profe nos habló de las oportunidades laborales para los graduados. Casi me cago de risa. ¿Oportunidades? ¿En este país de mierda? Miré a mi alrededor, a mis compañeros. Algunos tenían esa mirada de esperanza, como si de verdad creyeran que un título les iba a cambiar la vida. Yo ya no creía en nada. Saliendo de la facu, me crucé con una manifestación. Gente gritando por sus derechos, exigiendo trabajo digno. Me uní por un rato gritando con ellos. Por un momento sentí que no estaba solo en esta lucha. Pero después, cuando la marcha terminó y cada uno volvió a su realidad, me sentí más solo que nunca. El sábado conseguí un laburo extra, de mozo en un bar de Palermo. La música estaba al palo y el olor a porro inundaba el ambiente. Veía a los pibes de mi edad, todos chetos, gastando en una noche lo que yo ganaba en un mes. La bronca me comía por dentro. Uno de ellos me llamó. «Che, vos,
chasqueando los dedos como si fuera su perro. Tuve que tragarme las ganas de reventarle la botella en la cabeza. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a mi vieja llorando en la cocina. El viejo se había mandado otra cagada. Había perdido toda la quita del mes en el juego. La abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «No te preocupes más», le dije. «Yo me encargo». Pero por dentro estaba desesperado. ¿De dónde mierda iba a sacar plata para pagar el alquiler? Los días siguientes fueron un infierno. Dormía 3 horas por noche, entre el estudio y los laburos. Mi cuerpo me pedía a gritos que parara, pero no podía darme ese lujo. En la facu me quedaba dormido en las clases. Mis notas se fueron a la mierda. El profe de economía me llamó un día después de clase. «Juan, ¿está todo bien? Veo que estás teniendo problemas». Quise decirle todo, gritarle que nada estaba bien, que me estaba ahogando en esta mierda de vida. Pero solo asentí y murmuré un «sí, profe, todo bien». Una tarde, saliendo del laburo, me encontré con Lucía, una compañera de la facu. Me invitó a tomar una cerveza. Por un momento quise decirle que sí, olvidarme de todo por unas horas, pero sabía que no podía darme ese gusto. «Gracias, Lu, pero tengo que rajar para otro laburo», le dije. Vi la decepción en sus ojos. Me preguntó si alguna vez tenía tiempo libre. Me reí amargamente. «El tiempo libre es un lujo que no me puedo permitir», le contesté. El domingo, mi único día libre, lo pasé estudiando como un condenado para un parcial. Mi cabeza era un quilombo, llena de fórmulas y teorías que no entendía. Me sentía como un impostor jugando a ser estudiante cuando en realidad era solo un pobre tipo tratando de sobrevivir. Esa noche, tirado en la cama, mirando el techo, me pregunté si todo esto valía la pena. ¿Para qué me estaba rompiendo el lomo? ¿Realmente creía que iba a salir de esta mierda? Por un momento pensé en mandarlo todo a la mierda, dejar la facu, buscar un laburo de tiempo completo, resignarme a esta vida mediocre. Pero entonces recordé a mi vieja, sus ojos llenos de orgullo, cuando le conté que había entrado en la facultad. Recordé al chino y a los pibes de la villa, sus vidas desperdiciadas. Recordé a mis compañeros de la facu, con sus sueños y esperanzas, y me di cuenta de que no podía rendirme. No ahora, no así. Me levanté de la cama y me paré frente al espejo roto que colgaba en la pared. Vi a un pibe flaco, ojeroso, con la mirada cansada. Pero también vi algo más. Vi determinación, vi bronca, vi ganas de pelear. «Dale, Juan», me dije a mí mismo. «Un día más, un paso más». Sabía que mañana sería otra lucha, otra frustración, pero también sabía que cada día que seguía adelante era una pequeña victoria. Una victoria contra este sistema de mierda que quiere vernos fracasar. Me acosté de nuevo pensando en el día siguiente, en las clases que tendría que aguantar, en los volantes que tendría que repartir, en el hambre que tendría que soportar. Pero esta vez había algo diferente, una chispa de esperanza, pequeña pero persistente. Mientras me quedaba dormido, pensé en el futuro. No en el futuro lejano y brillante, sino en el próximo día, la próxima semana, el próximo mes. Cada momento una lucha, cada día una batalla, pero una batalla que estaba dispuesto a pelear, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que algún día todo esto tendría sentido, o al menos eso quería creer. El despertador sonó demasiado pronto, otro día comenzaba. Me levanté con el cuerpo pesado, pero con la mente un poco más clara. Afuera, Buenos Aires ya rugía con su caos habitual. Mientras me preparaba para enfrentar otro día de mierda, pensé en las palabras que mi abuelo solía decir. «La vida es dura, pibe, pero vos sos más duro». Salí a la calle listo para otra ronda de luchas y frustraciones, pero esta vez con la certeza de que cada paso, por pequeño que fuera, me llevaba a algún lado. Tal vez no al paraíso, pero al menos lejos del infierno en el que estaba. Y por ahora eso era suficiente. Viajes y paisajes. Me desperté con el sonido de las ruedas del tren chirriando contra las vías. El vaivén constante me recordaba que estaba en movimiento, alejándome de la Buenos Aires, que conocía tan bien. La ciudad que me vio crecer, sufrir y amar se quedaba atrás, y frente a mí se abría un horizonte desconocido. El viaje a Córdoba era el primero de muchos que emprendería por el interior del país, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba encontrar.
La ventanilla del tren enmarcaba un paisaje que cambiaba gradualmente. Los edificios grises y el smog de la capital daban paso a extensiones infinitas de campo. La pampa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde y dorado de pastos y cultivos. Me quedé hipnotizado por horas, observando cómo el sol jugaba con las sombras sobre esa alfombra natural. Pensé en todos los años que había pasado encerrado en el laberinto de concreto de Buenos Aires, sin siquiera imaginar que existía tanta belleza a pocas horas de distancia. Llegué a Córdoba con los ojos llenos de imágenes nuevas y el corazón latiendo con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. La ciudad me recibió con un aire diferente, más limpio y fresco que el de mi barrio porteño. Las calles coloniales del centro histórico contaban historias que yo desconocía y me sentí como un extranjero en mi propio país. Caminé por horas, perdiéndome entre iglesias centenarias y edificios que parecían sacados de otra época. En cada esquina, el pasado y el presente se entrelazaban de una manera que nunca había visto en Buenos Aires. Una tarde, sentado en la Plaza San Martín, me puse a conversar con un viejo cordobés. Su acento me resultaba extraño, casi cómico, pero sus palabras estaban cargadas de una sabiduría que me cautivó. Me habló de la historia de la ciudad, de las luchas estudiantiles, de la resistencia contra las dictaduras. Sus ojos brillaban al recordar y por un momento sentí envidia de su arraigo, de ese sentido de pertenencia que yo nunca había experimentado en la gran ciudad. «Vos sabés, pibe», me dijo con una sonrisa cómplice, «cada rincón de esta tierra tiene su propia magia. Tenés que recorrerla toda para entender realmente qué significa ser argentino». Sus palabras se me quedaron grabadas y se convirtieron en el impulso que necesitaba para seguir explorando. De Córdoba me fui al norte, a Salta, la Linda. El contraste no podía ser mayor. El paisaje se volvió más agreste, más dramático. Las montañas se alzaban imponentes, desafiando al cielo con sus picos nevados. En los valles los colores explotaban en una paleta que nunca había imaginado. Rojos, ocres, verdes intensos. Cada amanecer era un espectáculo único y cada atardecer me dejaba sin aliento. En Salta conocí a María, una joven de rasgos indígenas que trabajaba en una peña folclórica. Su voz, al cantar las coplas tradicionales, me transportaba a un mundo que siempre había existido, pero que yo nunca había notado. Una noche, después de varios vinos, me animé a bailar una samba con ella. Mis pies porteños, acostumbrados al ritmo del tango, se movían torpes y descoordinados. María se reía, pero no con burla, sino con una alegría contagiosa que me hizo olvidar mi vergüenza. «Acá la vida es diferente», me dijo María una tarde mientras compartíamos un locro. «No es mejor ni peor que en Buenos Aires, es simplemente otra forma de ver el mundo». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo mi identidad porteña había moldeado mi visión de la realidad. Me di cuenta de que había vivido en una burbuja, creyendo que mi experiencia en la capital era la única forma válida de ser argentino. El viaje continuó hacia el sur, atravesando la Patagonia. El viento feroz y constante parecía querer arrancarme de raíz, llevarse todos mis pensamientos y preconceptos. Los paisajes se volvieron más austeros, más salvajes. Lagos de un azul imposible reflejaban montañas nevadas, creando postales que parecían sacadas de otro planeta. En Ushuaia, parado frente al fin del mundo, sentí por primera vez en mi vida lo pequeño e insignificante que era frente a la inmensidad de la naturaleza. En cada lugar que visitaba me encontraba con personas que vivían realidades completamente diferentes a la mía. Gauchos en las estancias patagónicas, que pasaban meses sin ver a nadie más que a sus animales, mineros en San Juan que se jugaban la vida cada día en las profundidades de la tierra, viñateros en Mendoza cuyas vidas giraban en torno al ritmo de las cosechas. Cada uno de ellos tenía su propia versión de lo que significaba ser argentino, y todas esas versiones eran igualmente válidas. Una noche, acampando en el Parque Nacional Los Glaciares, tuve una epifanía. Bajo un cielo estrellado como nunca antes había visto, rodeado por el silencio más absoluto, entendí que mi identidad no estaba limitada a las calles de mi barrio en Buenos Aires. Era algo mucho más grande, más complejo. Era la suma de todas estas experiencias, de todos estos paisajes y personas que había conocido en mi viaje. Recordé las palabras del viejo cordobés
Y sonreí. Tenía razón. Cada rincón del país tenía su propia magia y solo recorriéndolo todo podía empezar a entender qué significaba realmente ser argentino. Mi viaje no solo me había llevado a través de paisajes increíbles, sino también a través de mi propia identidad. Volviendo a Buenos Aires, me sentía como un extraño en mi propia ciudad. Las calles que antes me parecían familiares, ahora tenían un aire diferente. Veía a mis vecinos, a mis amigos de toda la vida, con otros ojos. Me daba cuenta de cuánto habíamos limitado nuestro mundo a unas pocas cuadras, a unas pocas experiencias. El contraste entre la vida urbana y rural que había experimentado en mis viajes me hizo cuestionar muchas cosas. La prisa constante de la ciudad, el estrés, la desconexión con la naturaleza. Me preguntaba si era posible encontrar un equilibrio, una forma de vivir que integrara lo mejor de ambos mundos. Mis amigos notaron el cambio en mí. «Che, Juan, ¿qué te pasó? Pareces otro», me decían, y tenían razón, era otro. Los viajes me habían transformado de una manera que ni yo mismo terminaba de comprender. Había dejado atrás al pibe del barrio que creía saberlo todo y había regresado como un hombre consciente de lo mucho que aún le quedaba por aprender. Las experiencias vividas en el interior del país habían ampliado mi perspectiva de una manera que nunca hubiera imaginado. La diversidad de paisajes, culturas y formas de vida que había encontrado me hizo darme cuenta de la riqueza y complejidad de nuestra identidad nacional. Ya no podía pensar en Argentina solo como Buenos Aires. Ahora en mi mente el país era un mosaico de imágenes, sonidos y sabores que abarcaban desde la Puna hasta la Tierra del Fuego. Sentado en mi viejo bar de siempre, compartiendo un fernet con coca, con mis amigos, me encontré contándoles historias de mis viajes. Les hablaba de los atardeceres en Salta, de las noches estrelladas en la Patagonia, de los vinos de Mendoza. Mis palabras parecían insuficientes para transmitir todo lo que había vivido, pero veía en sus ojos un brillo de curiosidad, tal vez incluso de envidia. «Che, boludo, ¿y ahora qué? ¿Te vas a quedar acá o te vas a ir a vivir al campo?», me preguntó Tito, mi amigo de toda la vida. Su pregunta me tomó por sorpresa. La verdad es que no lo había pensado. Mi viaje por el interior del país había despertado en mí una inquietud, un deseo de seguir explorando, de seguir aprendiendo, pero al mismo tiempo Buenos Aires era mi hogar, el lugar donde estaban mis raíces. «No sé, Tito», le respondí con sinceridad. «Creo que una parte de mí siempre va a pertenecer a estas calles, pero otra parte ahora pertenece a esos caminos que recorrí. No sé si pueda volver a ser el mismo de antes». Mis palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una incertidumbre que, por primera vez en mi vida, no me asustaba. El futuro se abría ante mí como un camino desconocido, lleno de posibilidades. Ya no me sentía atrapado en mi barrio, en mi rutina. El mundo se había expandido y con él mis horizontes. Esa noche, caminando de vuelta a casa, me detuve a mirar el cielo. Entre los edificios pude distinguir algunas estrellas. No eran tantas como las que había visto en la Patagonia, pero estaban ahí, recordándome que el mismo cielo que me había maravillado en mis viajes también cubría mi ciudad. Pensé en todas las personas que había conocido, en sus historias, en sus luchas y sueños. Me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartíamos algo. Éramos parte de esta tierra, de esta historia. El viaje por el interior del país no solo me había mostrado la diversidad y belleza de Argentina, sino que también me había enseñado a ver mi propia ciudad con otros ojos. Ahora podía apreciar la riqueza cultural de Buenos Aires, su energía única, su mezcla de tradiciones e influencias, pero también era más consciente de sus problemas, de las desigualdades que antes ignoraba o aceptaba como normales. Me di cuenta de que mi viaje no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Había aprendido que ser argentino era mucho más que haber nacido en un lugar específico. Era pertenecer a una tierra vasta y diversa. Era compartir una historia compleja y contradictoria. Era ser parte de un pueblo resiliente y apasionado. Mientras me acercaba a mi casa, sentí que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era solo Juan, el pibe de Buenos Aires. Era Juan, el argentino que había recorrido su país, que había tocado sus montañas y bebido de sus ríos.
Era Juan el que ahora entendía que su identidad era tan amplia y diversa como el territorio que había explorado. El futuro se presentaba como un nuevo viaje, uno que no necesariamente implicaba moverse físicamente, sino explorar las profundidades de mi propia identidad y de mi relación con este país que ahora conocía un poco mejor. ¿Qué me depararía el próximo capítulo de mi vida? No lo sabía, pero estaba ansioso por descubrirlo. Con cada paso que daba hacia mi casa, sentía que también avanzaba hacia un nuevo entendimiento de mí mismo y de mi lugar en este mundo. La puerta de mi departamento se abrió y con ella la promesa de nuevas aventuras y descubrimientos. El viaje continuaba y yo estaba listo para lo que viniera, porque ahora sabía que, sin importar dónde estuviera, llevaba conmigo la riqueza y diversidad de todo un país, y eso, más que cualquier otra cosa, me hacía sentir verdaderamente argentino. Penas y despedidas. La muerte es una mierda, pensé mientras clavaba la pala en la tierra húmeda del cementerio de la Chacarita. El cielo gris de Buenos Aires parecía llorar conmigo, pero ni una puta gota caía. Así es la vida, te deja seco cuando más necesitas que te empape. Enterrar a mi viejo fue como enterrar una parte de mí mismo. El chabón era un hijo de puta, pero era mi viejo al fin y al cabo. Me acuerdo cuando me llevaba a la cancha de Boca, me compraba un choripán y me decía: «Mirá, pibe, esto es la vida». Y tenía razón, el muy desgraciado. La vida es como un partido de fútbol. A veces ganás y a veces perdés, pero siempre tenés que seguir jugando. El cura largó su chamullo de siempre, eso de que mi viejo estaba en un lugar mejor y toda esa gilada. Yo no me la creía ni un poco. Si había un cielo, seguro que el viejo estaba haciendo lío allá arriba, cagándose en San Pedro y todos los santos. Me imaginé a mi viejo haciendo asado con Jesús y me dio un poco de gracia, pero la risa se me atragantó cuando vi a mi vieja llorando como una Magdalena. La procesión de gente que vino a dar el pésame me tenía los huevos llenos, todos con la misma cara de circunstancia, diciendo las mismas boludeces de siempre. Era un buen tipo, lo vamos a extrañar, que en paz descanse. Yo solo quería mandarlos a todos a la mierda y quedarme solo con mi dolor. Pero así no funciona la cosa, ¿viste? Tenés que aguantar el teatro, sonreír como un pelotudo y agradecer que se hayan acordado de venir. Cuando por fin se fueron todos, me quedé un rato más frente a la tumba. El mármol frío reflejaba mi cara demacrada. Me di cuenta de que me parecía cada vez más al viejo. La misma nariz ganchuda, las mismas ojeras de trasnochador empedernido. Me pregunté si terminaría como él, tirado en una cama de hospital, ahogándome en mis propios pulmones. La idea me dio escalofríos. El cementerio estaba en silencio, solo se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad. Buenos Aires nunca duerme, ni siquiera respeta a los muertos. Me senté en el pasto húmedo y saqué un faso. Lo encendí con las manos temblorosas y le di una pitada larga. El humo me llenó los pulmones y por un momento me sentí vivo de nuevo. «Che, Juan, ¿te acordás cuando el viejo nos llevó a pescar?», me preguntó mi hermano Ramiro, que se había quedado conmigo. «Sí, boludo, nos cagamos de frío toda la noche y no pescamos ni una mierda», le contesté con una sonrisa amarga. «Pero después nos compró choripanes en el camino de vuelta», agregó él. Nos reímos los dos, recordando esos momentos que ahora parecían tan lejanos. La muerte te hace eso, te hace recordar, te agarra del cogote y te obliga a mirar para atrás, a revolver en el baúl de los recuerdos. Y te das cuenta de que la vida es una sucesión de momentos, algunos buenos, otros una mierda, pero todos importantes. Cada instante te va moldeando, te va haciendo quien sos. Me acordé de la primera vez que vi morir a alguien. Tenía 10 años y era mi abuela. La vieja se fue mientras dormía. Dicen que es la mejor forma de irse. Yo no entendía un carajo, solo veía a todos llorando y me preguntaba por qué la abuela no se despertaba. Mi vieja me explicó que se había ido al cielo, pero yo no le creí. Si existía un cielo, ¿por qué la abuela elegiría irse y dejarnos? No tenía sentido. Desde entonces, la muerte se convirtió en una compañera constante. La veía en las calles de mi barrio, en los pibes que se iban por la droga, en los viejos que se quedaban tiesos, esperando el bondi que nunca llegaba. La muerte estaba ahí, siempre al acecho.
recordándome que todo es efímero, que en cualquier momento te puede tocar a vos. Che, ¿vamos a tomar algo?, me propuso Ramiro, sacándome de mis pensamientos. Asentí con la cabeza y nos fuimos caminando hacia el bar de la esquina. El lugar estaba lleno de tipos con cara de culo, ahogando sus penas en cerveza barata. Nos sentamos en la barra y pedimos 2 quilmes. Por el viejo, dijo Ramiro levantando su botella. Por el viejo, repetí, chocando mi cerveza con la suya. El líquido amargo me bajó por la garganta, quemándome por dentro. Pero era un dolor bienvenido, algo que me hacía sentir vivo en medio de tanta muerte. La noche se nos fue entre recuerdos y cervezas. Hablamos de todo y de nada, como si quisiéramos llenar el vacío que había dejado el viejo con palabras. Pero las palabras son solo eso, palabras. No pueden reemplazar a una persona, no pueden llenar el hueco que deja alguien cuando se va. Salimos del bar cuando ya estaba amaneciendo. Las calles de Buenos Aires empezaban a llenarse de gente que iba a laburar. Los vi pasar con sus caras de dormidos, con sus vidas normales, ajenos a mi dolor. Por un momento los envidié. Qué lindo debe ser vivir sin que te importe una mierda, pensé. Ramiro se fue para su casa y yo me quedé vagando por las calles. No quería volver a mi departamento vacío. No quería enfrentarme a la soledad. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran por esas calles que conocía de memoria. Buenos Aires es una ciudad que te abraza cuando estás hecho mierda, que te contiene, aunque sea con su mugre y su ruido. Llegué hasta la Plaza de Mayo sin darme cuenta. El sol ya estaba alto y la gente iba y venía como hormigas laboriosas. Me senté en un banco y me quedé mirando la Casa Rosada. ¿Cuántas veces había pasado por ahí? ¿Cuántas veces había puteado a los políticos de turno? Y ahora todo eso me parecía tan insignificante. La muerte te cambia la perspectiva, te hace ver las cosas de otra manera. De repente, todas esas pelotudeces por las que te preocupabas antes se vuelven insignificantes. ¿Qué importa si te aumentan el sueldo o si tu equipo gana el campeonato? Al final, todos terminamos en el mismo lugar, bajo tierra. Me acordé de María, mi ex. La mina me había dejado hace un año diciendo que yo era un tipo sin futuro, que no tenía ambiciones. En ese momento me dolió como la gran puta, pero ahora me daba cuenta de que tenía razón. ¿Qué ambiciones podía tener en un mundo donde todo se termina? ¿Para qué hacer planes si en cualquier momento te podés morir? Saqué el celular y miré la hora. Eran las 10 de la mañana y tenía como 20 llamadas perdidas de mi vieja. Pobre vieja, debe estar preocupada, pensé. Le mandé un mensaje diciéndole que estaba bien y que volvería a casa pronto. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con ella. Me levanté del banco y empecé a caminar de nuevo. Mis pasos me llevaron hasta el Obelisco, ese falo gigante que los porteños adoramos por alguna razón inexplicable. Me quedé mirándolo un rato, pensando en todas las veces que había pasado por ahí, con mi viejo, con amigos, con mina. Cada recuerdo era como una puñalada en el pecho. Un pibe me ofreció un panfleto de una iglesia evangélica. Jesús te ama, decía el papel. Lo agarré y lo tiré a la mierda. Si Jesús me amaba tanto, ¿por qué se había llevado a mi viejo? ¿Por qué permitía que hubiera tanto sufrimiento en el mundo? Nah, si había un Dios, era un hijo de puta sádico. Seguí caminando sin rumbo, dejando que la ciudad me envolviera. Pasé por el Abasto, por Once, por Palermo. Cada barrio tenía su propia historia, su propia vida, y yo era solo un espectador más, un tipo perdido en medio de tanta gente. Cuando me di cuenta, estaba frente a la casa de Lucía, mi mejor amiga. No sé cómo mierda había llegado hasta ahí, pero algo me decía que necesitaba verla. Toqué timbre y esperé, con el corazón latiendo fuerte. Lucía abrió la puerta y me miró con esos ojos grandes que siempre me habían gustado. «Juan, ¿qué haces acá?», me preguntó sorprendida. «No sé, boluda, necesitaba verte», le contesté con sinceridad. Lucía me abrazó fuerte sin decir nada más, y en ese abrazo sentí que algo se rompía dentro mío. Todas las lágrimas que había estado conteniendo desde el entierro salieron de golpe. Lloré como un pibe en los brazos de Lucía. Lloré por mi viejo, por mi vieja, por mí mismo. Lloré por todas las oportunidades perdidas, por todos los te quiero que no dije, por todas las peleas estúpidas que tuve con el viejo. Lloré hasta quedarme seco, hasta que no me quedaron más lágrimas. Lucía me llevó adentro y me preparó un mate. Nos sentamos en el sillón y me quedé mirando la pared, sin decir nada. No hacía falta hablar. Ella entendía, siempre había entendido. «¿Te acordás cuando conocimos al viejo?», me preguntó después de un rato.
Sí, boluda, nos cagó a pedos porque estábamos fumando en la plaza, le contesté con una sonrisa. Y después nos invitó a tomar una cerveza, agregó ella. Nos reímos los dos, recordando ese momento. Lucía siempre había estado ahí, en las buenas y en las malas. Era como una hermana para mí, alguien en quien podía confiar ciegamente. Y ahora, en medio de tanto dolor, su presencia era como un bálsamo. ¿Qué voy a hacer ahora, Lu?, le pregunté con la voz quebrada. Seguir viviendo, boludo. ¿Qué más podés hacer?, me contestó ella con esa franqueza que la caracterizaba. Y tenía razón, como siempre, la vida sigue, aunque uno no quiera. Me quedé en lo de Lucía todo el día. Hablamos, lloramos, nos reímos, recordamos anécdotas del viejo, de nuestra adolescencia, de los buenos tiempos, y poco a poco sentí que el peso en mi pecho se iba aliviando. No desaparecía del todo, pero se hacía más llevadero. Cuando ya estaba anocheciendo, decidí que era de volver a casa. Lucía me acompañó hasta la puerta y me dio un último abrazo. «Cualquier cosa me llamás, ¿eh?», me dijo. Asentí con la cabeza y salí a la calle. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Buenos Aires se preparaba para otra noche de joda, de risas, de vida, y yo me sentía como un extraño en mi propia ciudad, como si hubiera vuelto de un largo viaje y todo me resultara familiar y ajeno al mismo tiempo. Caminé hasta la parada del bondi, pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. La muerte de mi viejo, el entierro, las despedidas, todo parecía tan irreal, como si fuera la vida de otro tipo y no la mía. Pero era mi vida, mi realidad, y tenía que aprender a vivir con eso. El bondi llegó y me subí. Me senté al fondo y apoyé la cabeza contra la ventanilla. Las luces de la ciudad pasaban como en una película, difusas y lejanas. Cerré los ojos y me dejé llevar por el movimiento del colectivo. Cuando llegué a mi departamento, me tiré en la cama sin sacarme la ropa. Estaba agotado física y emocionalmente, pero por primera vez en días sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. El dolor seguía ahí, pero ya no era tan agudo, tan insoportable. Antes de dormirme, miré la foto de mi viejo que tenía en la mesita de luz. Era una foto vieja de cuando yo era pibe. El viejo sonreía con un cigarrillo en la mano y esa mirada pícara que lo caracterizaba. «Te voy a extrañar, viejo», murmuré antes de cerrar los ojos. Esa noche soñé con mi viejo. Estábamos en la cancha de Boca como cuando era pibe. El viejo me compraba un choripán y me decía: «Mirá, Juan, esto es la vida». Y yo le contestaba: «Ya lo sé, viejo, ya lo sé». Me desperté con el sol pegándome en la cara. Era un nuevo día en Buenos Aires, una nueva oportunidad de seguir viviendo. Me levanté, me di una ducha y me preparé un mate. Mientras tomaba, miré por la ventana. La ciudad ya estaba despierta, viva, pulsando con esa energía que solo Buenos Aires tiene. Pensé en mi viejo, en todo lo que me había enseñado, en todo lo que habíamos vivido juntos, y me di cuenta de que, aunque ya no estuviera físicamente, seguía vivo en mí, en mis gestos, en mis palabras, en mi forma de ver la vida. Agarré las llaves y salí a la calle. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, porque eso es lo que mi viejo me había enseñado: a seguir adelante, pase lo que pase, a vivir la vida con huevos, como decía él. Mientras caminaba por las calles de mi barrio, sentí que algo había cambiado dentro mío. Ya no era el mismo Juan de antes. La muerte de mi viejo me había transformado, me había hecho madurar de golpe, y aunque dolía, sabía que era parte del proceso de crecer, de convertirme en el hombre que mi viejo siempre quiso que fuera. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no me daba miedo, porque sabía que, pasara lo que pasara, siempre tendría los recuerdos de mi viejo para guiarme, y con eso me sentía invencible. Así que seguí caminando, con la frente en alto y el corazón abierto a lo que viniera. Porque eso es la vida, un camino lleno de alegrías y penas, de encuentros y despedidas, y yo estaba listo para recorrerlo, con la memoria de mi viejo como brújula y el amor de los que quedaban como combustible. Buenos Aires me recibía con su caos habitual, con su ruido y su movimiento constante, y yo me sentía parte de ella, como siempre, porque esta ciudad, con todas sus contradicciones y sus locuras, era mi hogar. Y aquí, entre estas calles que me vieron crecer, estaba dispuesto a escribir el próximo capítulo de mi vida. Fin.